Afsanur acaba de soltar la bomba con Kerem y Hande. ¿Qué pasó en esa entrevista? Prepárense porque esto es oro puro. O sea, imagínense la escena. Los tres sentados, cámaras apuntando y Afsanur, con esa mirada que te clava directa al grano. No se guardó nada, gente. Se rumoreaba un montón de cosas sobre la relación entre Kerem y Hande y sobre la supuesta tensión. ¿Pasado? ¿Qué sé yo qué más? Pero ahora todo está clarísimo. Para ser honestos, yo ya estaba harta de tantas especulaciones. Que si se reconciliaron, que si se odian, que si están planeando algo juntos, un lío monumental. Y Afsanur, que siempre se ha mantenido bastante discreta, decidió que ya era hora de poner los puntos sobre las íes. Y vaya si los puso. Lo que yo creo que está pasando es que Afsanur, cansada de que la metieran en medio de dramas que, según ella, no son suyos o son parte del pasado, decidió ser brutalmente honesta. Dijo cosas que sinceramente nos dejaron a todos con la boca abierta. No se anduvo con rodeos, fue directa sin filtro. Por ejemplo, cuando le preguntaron por Kerem, Afsanur soltó una frase que para mí lo resume todo. Algo así como que su relación con Kerem es pasado, súper pasado. Y que las cosas con Hande bueno que son compañeros de trabajo y punto. Y que deje de meterla en sus supuestos líos amorosos. Duro pero necesario. Muchos dicen que Afsanur está celosa, pero yo sospecho que lo que pasa es que está harta de que la usen para generar salseo. Ella quiere avanzar, tiene sus proyectos, su vida, y no quiere que la sigan encasillando en historias de exnovios y rencores. Y lo dijo clarísimo. Que ya ha superado esa etapa y que ahora solo le interesa el presente y futuro profesional. Y lo más fuerte, ¿saben qué fue? Cuando le preguntaron directamente si había posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande, se rió. Se rió y dijo algo así como que eso solo lo saben ellos dos, y quizás ni ellos. ¡Auch! Eso deja en claro que ella no tiene ni idea de lo que está pasando entre ellos, o peor que no le importa y está harta de que le pregunten. La entrevista fue un torbellino de revelaciones. Afsanur no solo defendió su postura, sino que también puso en su sitio a los que especulan. Un aplauso para ella por tener el coraje de decir las cosas como son. Ya era hora de que alguien pusiera fin a este culebrón. Así que si les soy sincera, creo que Afsanur ha lanzado una advertencia indirecta a Kerem y Hande, dejen de mezclarme en sus cosas, yo ya pasé página. Y a los medios y a nosotros, los fans, dejen de crear historias donde no las hay. Menos mal que alguien se animó a ser tan frontal. Ahora, después de escuchar todo esto, ¿ustedes creen que Afsanur ha cerrado definitivamente la puerta a cualquier tipo de acercamiento con Kerem, o esto es solo una estrategia para desviar la atención? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que quiero saber qué piensan.